En el principio no hubo palabra, sino silencio. Y en ese silencio, más antiguo que las escrituras y más vasto que los templos, surgió una pregunta que ningún profeta pudo detener. ¿Qué ocurre cuando los hombres descubren que su Dios no habla, sino que respira en la naturaleza misma? La historia, desde entonces, ha sido una larga lucha entre quienes temen oír ese silencio y quienes se atreven a escucharlo. Baruch Spinoza fue uno de los pocos que se atrevió. Nació en una época en la que los hombres creían que pensar libremente era correr hacia el abismo, pero él comprendió que el verdadero abismo estaba en no pensar. Cuando los sacerdotes dictaban qué debía creerse y los reyes certificaban qué debía callarse, Spinoza veía en ese orden el reflejo de un miedo profundo, un miedo disfrazado de fe. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Las ciudades temblaban de peste y superstición. Los sermones prometían salvación a cambio de obediencia. Mientras tanto, los filósofos apenas susurraban en las sombras. Spinoza, excomulgado por su comunidad, comprendió que el castigo no era su expulsión, sino el miedo ajeno al que lo expulsaba. Porque quien teme al pensamiento libre revela su inseguridad, no su virtud. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Los hombres de fe gritaban «apóstata», como si la palabra bastara para exorcizar el riesgo de pensar. Pero el exilio del pensador era en realidad su consagración. Al ser expulsado del templo, fue acogido por el universo entero. Allí donde los dogmas trazaban límites, él veía una sola sustancia infinita, un todo divino que ningún texto podía contener. El aire de Ámsterdam, húmedo y cargado de sospechas, se mezclaba con los murmullos de los mercaderes, los teólogos y los inquisidores. En las calles, los nombres de los herejes circulaban como monedas prohibidas. Sin embargo, Spinoza no huía, pulía cristales y meditaba sobre la eternidad. Cada lente que tallaba era una metáfora de su pensamiento. Limpiar la imperfección del vidrio, como quien limpia la mente de supersticiones. ¿Acaso el universo necesitaba intermediarios humanos para ser comprendido? ¿Por qué los hombres llaman blasfemia a aquello que los libera? Tal vez porque la libertad del pensamiento obliga a asumir que Dios no necesita defensores, sino testigos. El narrador observa, desde siglos de distancia, cómo la historia levanta y derriba altares con la misma facilidad con que el viento borra huellas en la arena. Cada religión cree poseer la totalidad de la verdad, pero ¿puede lo infinito encerrarse en un catecismo? Spinoza, que veía a Dios en todo, rompió en silencio las murallas del dogma. No buscaba destruir la fe, sino purificarla. Su crimen no fue negar a Dios, sino afirmar que Dios es demasiado real para caber en las palabras humanas. Por eso fue odiado, por eso fue temido. Porque hay algo más aterrador que el ateísmo, la idea de un Dios que no obedece a nadie. Quizá por eso la Iglesia ha temido siempre más las dudas que las herejías. El hereje puede ser castigado, pero la duda se propaga como un fuego invisible. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Se derrumba Dios o solo la idea humana que pretendía limitarlo? Spinoza no quiso matar a Dios, como harían siglos después los nihilistas, sino devolverle su dignidad cosmológica. Él entendía que la divinidad no es un juez ni un rey, sino la sustancia de la que todo surge. ¿No es ese el mayor acto de reverencia? Y sin embargo, el mundo religioso lo condenó, porque amar a Dios sin obedecer a los hombres es la peor de las rebeliones. Se cuenta que, en su habitación, Spinoza escribía sin mirar a las paredes, como si la luz viniera desde dentro. Sus manuscritos eran semillas de insurrección espiritual, y cada argumento suyo era un desafío a siglos de poder acumulado entre púlpitos y coronas. En el corazón de su pensamiento vibraba una intuición peligrosa. La Biblia, tal como se nos entregó, está incompleta, no por error o por azar, sino por decisión.
Hubo manos que borraron, sacerdotes que seleccionaron, reyes que prohibieron. No se trataba simplemente de revelar la palabra divina, sino de moldearla según los intereses del poder. ¿Puede la verdad sobrevivir cuando se la edita? ¿Qué capítulos fueron eliminados para preservar el control sobre las almas? Así comienza el verdadero escándalo de Spinoza. No que negara la divinidad de las Escrituras, sino que mostrara su arquitectura humana. Comprendió que el texto sagrado no era dictado celestial, sino construcción política. Cada versículo revelaba menos sobre Dios y más sobre los hombres que lo escribieron. Y sin embargo, lejos de destruir la fe, esa revelación le daba una nueva profundidad. Porque si los hombres inventaron el lenguaje para hablar de Dios, entonces hablar de Dios es hablar de sí mismos. ¿No será entonces que la Biblia es un espejo más que un testamento? Spinoza sostenía que toda lectura debía comenzar por la razón y no por el miedo. El miedo, decía, es el pegamento que usa el poder para mantener a los pueblos dóciles. Por eso los reyes necesitan profetas, y los profetas necesitan pueblos asustados. En cambio, quien razona se emancipa, y quien se emancipa deja de ser útil a los altares. ¿Podía un filósofo sobrevivir en un mundo que dependía del miedo para seguir existiendo? Los príncipes temían sus palabras, los rabinos temían su influencia, los predicadores temían su lógica. Pero Spinoza apenas sonreía, consciente de que el pensamiento libre no puede ser encerrado en un decreto. Un solo hombre que piensa es más peligroso que 1000 que rezan sin entender. La razón, en su filosofía, no era contraria a la fe, sino su purificación, porque sólo una razón limpia puede distinguir la superstición del amor verdadero a la verdad. Los hombres religiosos hablaban del pecado original, pero él hablaba del error original, la confusión entre el temor y la piedad. ¿Qué clase de Dios exigiría adoración basada en el pánico? ¿No sería ese un ídolo fabricado por los débiles para dominar a los aún más débiles? En su soledad, Spinoza veía más claro que nadie. El miedo es la materia oscura del poder. Y ese descubrimiento cambió para siempre la relación entre filosofía y teología. La narración continúa intensificándose. Spinoza comprendía que no era la religión la que esclavizaba a los hombres, sino el uso político de ella. Su mirada a través del cristal tallado era también una mirada a través del tiempo. Veía cómo los imperios nacían predicando humildad, cómo los sacerdotes hablaban en nombre del amor mientras construían su poder sobre el miedo. ¿Qué fuerza misteriosa sostiene a los dogmas durante siglos? ¿Es acaso su verdad o su utilidad? Los dogmas no sobreviven por ser sólidos, sino por ser convenientes. Y nada resulta más conveniente para el poder que un pueblo que teme pensar. En su soledad, Spinoza descubrió que la lucha entre fe y razón no era un campo de batalla entre creyentes e incrédulos, sino entre dos modos de entender la responsabilidad humana. La fe exige obediencia, la razón exige comprensión. La una promete salvación, la otra promete libertad. Pero ¿qué precio tiene cada promesa? Los príncipes ofrecían paz, las iglesias ofrecían certezas y el filósofo ofrecía inquietud. La inquietud era su evangelio, porque solo quien se atreve a dudar puede aspirar a creer con pureza. ¿No será que el auténtico acto de fe es aceptar la incertidumbre del universo? La historia lo condenó como hereje, pero también lo necesitó como espejo. Cada época reescribe su definición de herético, y siempre lo hace en el punto donde la razón toca las raíces del poder. Spinoza era culpable de pensar fuera del marco permitido, y por eso su nombre fue borrado de las plegarias, pronunciado solo en susurros. Sin embargo, los susurros sobreviven mejor que los gritos. A veces, el pensamiento resiste precisamente porque se vuelve invisible, infiltrándose en las mentes futuras. Así, su excomunión se transformó en semilla. Los modernos aún lo nombran con cautela, como quien toca una herida abierta. Pero
¿Por qué la figura de un filósofo del siglo XVII sigue generando incomodidad? Porque Spinoza tocó un nervio que sigue expuesto: el miedo de las instituciones religiosas a enfrentarse con la evidencia de su humanidad. Sus críticas no eran un ataque a lo sagrado, sino un llamado a purificarlo. ¿Puede haber algo más sagrado que la verdad? ¿O lo sagrado se convierte en cárcel cuando prohíbe al pensamiento seguir su curso natural? En tiempos donde todo intento de razón se castigaba con fuego o silencio, afirmar que la Biblia debía leerse con la misma lógica con la que se lee cualquier otro libro era dinamita espiritual. Para Spinoza, la revelación no desaparecía por ser racionalmente analizada. Al contrario, solo se revelaba plenamente cuando dejaba de ser un texto de autoridad y se volvía un testimonio de la experiencia humana ante lo eterno. Cuando decía que la Escritura debía interpretarse según las leyes de la naturaleza y no según las supersticiones, no intentaba destruir la fe, sino liberarla de los barrotes del terror. Pero los hombres confundieron liberación con ofensa. Preferían un Dios que dictara mandamientos, no uno que los invitara a pensar, porque pensar implica riesgo, y el riesgo siempre ha tenido rostro de pecado. El filósofo sabía que toda educación basada en el miedo produce obedientes, no sabios. Por eso veía a las religiones como pedagogías del miedo. Prometen castigo para controlar, no para educar. ¿Qué pasaría si un día los fieles descubrieran que pueden amar al Creador sin necesidad de mediadores? Esa era su visión más peligrosa, la democratización de lo divino. En su universo, el alma humana no era esclava, sino expresión del todo. Si Dios es la sustancia única, entonces cada idea humana participa de su infinita esencia. Pensar, por tanto, es orar. Comprender, por tanto, es amar. Los inquisidores no podían tolerar aquel lenguaje. En su filosofía, la oración ya no necesitaba templos, ni sacerdotes, ni ritos. La divinidad estaba en el acto de entender. ¿Qué sucede cuando el templo se derrumba dentro de la mente? Queda el vasto espacio del silencio, un silencio que no se llena con cánticos, sino con intuiciones. Spinoza enseñó a contemplar ese vacío con serenidad, a mirar la eternidad sin pedirle milagros. Eso lo volvió insoportable para los guardianes del dogma y fascinante para los espíritus libres de Europa, que en él vieron la posibilidad de reconciliar a Dios con la inteligencia. Los ecos de su pensamiento llegaron hasta los siglos posteriores, cuando las revoluciones políticas repitieron inconscientemente su principio, que la libertad de pensamiento es la base de toda república, porque toda autoridad que teme la razón se sabe ilegítima. En el fondo, su filosofía era más política que metafísica. Desnudaba el vínculo secreto entre teología y poder. Dios era el pretexto, la fe era el instrumento, pero el objetivo era siempre el control. ¿Puede la espiritualidad sobrevivir a tal revelación? ¿O el espíritu necesita romper su propio ídolo para reencontrarse con lo eterno? Quienes lo leyeron en secreto intuían que había abierto una herida imposible de cerrar. Spinoza había convertido la metafísica en una forma de disidencia. En su nombre, generaciones futuras reclamaron el derecho a pensar sin permiso. Cada libro censurado, cada autor perseguido, cada palabra prohibida llevaba en silencio su huella, porque había demostrado que la verdad, incluso si la entierran bajo siglos de error, continúa latiendo. Mientras exista una sola mente que piense sin miedo, la filosofía seguirá respirando. El narrador, al recorrer los siglos, observa cómo las instituciones religiosas aprendieron a domesticarse, a convivir con la razón sin cederle el trono. Las universidades reemplazaron a los templos, pero el miedo mutó de forma. Ya no se teme al diablo, sino al ridículo. Ya no se teme al infierno, sino al vacío. ¿No será que la teología solo cambió de vocabulario? En lugar de confesores, hay psicólogos. En lugar de sermones, hay discursos científicos.
pero el deseo de obedecer permanece. Los hombres siguen queriendo que alguien les diga qué es verdad, y esa pulsión no es religiosa, sino humana. El miedo a pensar solos es el verdadero pecado original. Todo su pensamiento puede resumirse en una intuición abismal, que conocer a Dios es conocer la necesidad. No la necesidad como destino impuesto, sino como comprensión de que nada ocurre fuera del orden eterno de la naturaleza. No hay milagros, decía, porque todo ya es milagro. No hay profecías, porque todo está contenido en la lógica infinita de la sustancia. Comprender esto no destruye la fe, la transforma, porque si todo es manifestación de lo divino, el creyente ya no necesita esperar intervenciones sobrenaturales, solo necesita ver con claridad. Y esa claridad es la mayor forma de oración. Entre los manuscritos de Spinoza hay una serenidad inquietante. En cada frase se percibe la presencia de un espíritu reconciliado con el infinito. Mientras otros buscaban gloria o perdón, él buscaba comprensión. Pero su destino era más amplio que su vida. Permanecerá como el ejemplo de que pensar hasta el final es un acto de amor radical. Amor a la verdad, no a las versiones oficiales de ella. Por eso su nombre seguirá provocando miedo y fascinación. Quizá este sea el momento adecuado para detenerse un instante, contemplar la magnitud de lo narrado y mirar hacia uno mismo. ¿Desde qué país estás escuchando estas palabras? ¿Desde qué ciudad y qué hora es allí, en este preciso instante en que el pensamiento de un hombre del siglo XVII te alcanza? Escribe en los comentarios y deja que el eco de tu tiempo se una a esta reflexión. Comparte este relato con un amigo cercano, con el deseo sincero de que la bendición de la lucidez y la paz alcance también a su familia. Porque el conocimiento no es propiedad de unos pocos iluminados, sino herencia de todos los que aman la verdad, incluso cuando duele. Spinoza continúa, en esta parte de la narración, caminando por calles interiores que ninguna excomunión puede clausurar. El filósofo expulsado se vuelve profeta de la razón, pero un profeta sin milagros, sin templo y sin liturgia, cuyo único dogma es la honestidad intelectual. Mientras el mundo reza, él piensa. Mientras el mundo implora respuestas, él formula preguntas. Y en esa diferencia se esconde la revolución más silenciosa de todas, la de un hombre que transformó la herejía en una forma de devoción. El rumor de la eternidad acompaña a los hombres, aunque muchos finjan no escucharlo. Spinoza sabía que la verdad no vence gritando, sino persistiendo. En cada generación, la humanidad inventa nuevas formas de encadenar su pensamiento, nuevas supersticiones disfrazadas de progreso. Cambian los nombres de los ídolos, pero la estructura del miedo sigue intacta. Los antiguos temían el infierno. Los modernos temen la soledad. Los antiguos adoraban dioses de piedra. Los nuevos adoran cifras, pantallas y algoritmos. ¿Ha cambiado realmente la esencia del culto o solo su escenografía? ¿No seguimos esperando, en el fondo, que alguien nos perdone por pensar demasiado? El narrador se pregunta, mientras la historia sigue girando, ¿qué queda de una verdad cuando todos la olvidan? Queda la conciencia de unos pocos que se niegan a vivir en la oscuridad. Esos pocos, filósofos, poetas, científicos o simplemente almas inquietas, sostienen el mundo, aunque nadie los recuerde. En su silencio habita la continuidad de lo sagrado. Spinoza fue uno de ellos, expulsado, condenado, marginado, pero jamás derrotado. Su existencia fue una prueba de que la herejía es, a veces, la forma más pura de fidelidad, porque fue fiel a la razón y, por tanto, fue fiel a Dios. Nada simboliza mejor su destino que la imagen del cristal, frágil, transparente, pero capaz de concentrar la luz. Los hombres se rompen, las ideas, cuando son honestas, no.
Por eso su pensamiento sigue viajando como un rayo invisible que atraviesa los siglos. Cada mente que lo lee vuelve a participar del mismo acto de libertad, y no hay poder capaz de extinguir esa iluminación. El poder puede aplastar cuerpos, pero nunca claridad. Puede quemar libros, pero no comprensión. Puede prohibir palabras, pero no pensamientos. Quizá por eso Spinoza comprendió que el alma humana, en su esencia, es una extensión de la razón divina. Entender es redimirse. Conocer es liberarse. En su universo no existe pecado más que la ignorancia voluntaria. La moral no se mide por obediencia, sino por lucidez, y esa noción lo vuelve incluso hoy insoportable para cualquier sistema que prefiera esclavos antes que pensadores. ¿Quién se atreve a vivir sin mentiras consoladoras? ¿Quién puede soportar un Dios sin rostro, una religión sin jerarquías, una eternidad sin premios ni castigos? El pensamiento espinociano no busca consuelo sino claridad, y la claridad, al principio, duele. Duele porque obliga a mirar lo que se quiso negar, que todo cuanto existe obedece a una necesidad total, que los dolores y las dichas son engranajes del mismo ser infinito. Pero esa aceptación es también la raíz de la paz. Cuando el hombre deja de rebelarse contra la necesidad, encuentra su libertad en la comprensión. Esto es lo que Spinoza llamó el amor intelectual a Dios, una fusión entre razón y devoción, entre ciencia y mística. No el amor de las plegarias, sino el amor de la lucidez. Un amor que no pide, solo contempla. ¿No es esa, acaso, la forma más alta de espiritualidad? A lo largo de los siglos, sus adversarios intentaron convertirlo en un fantasma marginal, un ejemplo de lo que ocurre cuando se pretende leer demasiado la Biblia. Pero la historia tiene un extraño sentido del humor. Cuanto más se la manipula, más traiciona a quienes la manipulan. Los nombres que un día fueron malditos se convierten en faros y las voces que se intentó silenciar se vuelven coros. Spinoza, el excomulgado, fue rehabilitado por el tiempo mismo. Su exilio se transformó en fundamento de la modernidad. Y sus enemigos, aquellos que proclamaron su condena, hoy son recordados solo como sombras en los márgenes del pensamiento. Pero ¿qué significa realmente esa victoria? No es una revancha personal, porque Spinoza nunca buscó la gloria. Su triunfo es el de una idea que probó ser inmortal, la idea de que la verdad no pertenece a nadie, que no se transmite en dogmas, sino que se redescubre en cada alma honesta, que Dios no está ausente, está presente en todo acto de comprensión. ¿No es esa la fe definitiva, la que no necesita ritos porque vive en cada instante de lucidez? Esa fe sin templo es la herencia que dejó a la humanidad. Y aunque el mundo no siempre la entienda, sigue latiendo bajo nuestros discursos, nuestras contradicciones, nuestras preguntas sin respuesta. Hoy, el narrador sabe que las iglesias de piedra ya no son el escenario del poder, pero el conflicto entre fe y razón no ha terminado. Solo ha cambiado de rostro. En las redes, en los discursos políticos, en los laboratorios y en las guerras ideológicas, el ser humano sigue buscando certezas absolutas. Cada época fabrica su infierno, porque no soporta el vértigo de la libertad. ¿Qué temería Spinoza al mirar este mundo de luces artificiales y voces infinitas? Tal vez nada. Tal vez sonreiría sabiendo que la sustancia sigue allí detrás de todos los cambios. Porque lo eterno nunca se ausenta, solo se disfraza. El pensamiento humano, cuando se atreve a alcanzar su límite, tropieza con el misterio. Lo supo Spinoza, como lo supieron los místicos y los físicos que lo siguieron. Al final de la razón está el asombro, no la desesperación. En ese asombro se reconcilian todas las oposiciones, fe y ciencia, cuerpo y alma, causalidad y libertad. Y cuando esa unidad se entiende, la palabra herejía pierde sentido. No existen herejes ante la verdad, solo hombres que llegan a ella por caminos distintos. La unidad de la sustancia
implica la reconciliación de todos los contrarios. Y ese mensaje, por simple que parezca, cambió el curso de la historia. Los siglos no han respondido aún a las preguntas que su filosofía dejó abiertas. ¿Puede una sociedad vivir sin supersticiones? ¿Qué ocurre cuando el poder ya no puede sustentarse en el miedo? ¿Están los hombres listos para vivir según la razón? Tal vez no. Pero eso poco importa, porque el pensamiento no espera la madurez colectiva para existir. Basta con una sola conciencia despierta para que el universo vuelva a encenderse. Y mientras haya una mente que piense con libertad, la verdad no habrá sido sepultada. El narrador se detiene un instante, no para concluir, sino para mirar al lector, al oyente, a ese espíritu que en este mismo momento comparte la misma pregunta ancestral. ¿Dónde estás tú que escuchas estas palabras? ¿En qué punto del mundo? ¿Bajo qué cielo? ¿En qué hora exacta te alcanza esta voz? Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este relato y qué hora marca tu reloj. Que este gesto simbólico una nuestros instantes dispersos en una sola sustancia pensante y comparte este video con un amigo al que desees luz, comprensión y bendición para su familia, porque toda verdad que se comparte con amor se vuelve más eterna. Spinoza, el hombre que fue llamado demonio y sabio, murió en silencio, pero ese silencio no fue vacío, fue la plenitud de quien ha comprendido. Su cuerpo se extinguió en una tarde sin testigos, pero su pensamiento sigue expandiéndose como una sustancia inagotable. Cada palabra suya es una grieta en el muro del miedo, una semilla que atraviesa siglos de hipocresía. Los inquisidores desaparecieron, los dogmas se adaptaron, los templos se reconstruyeron, pero el resplandor que encendió aquel hombre humilde aún se refleja en cada alma que busca sin arrodillarse, porque lo divino no se encuentra en el miedo, sino en la inteligencia que lo supera. A veces, el narrador imagina que Spinoza contempla nuestro tiempo desde ese todo que identificó con Dios. Tal vez ve nuestras confusiones, nuestras guerras ideológicas, nuestras redes saturadas de voces. Tal vez sonríe, no con ironía, sino con compasión. Su mensaje no fue una ruptura, sino una reconciliación. Enseñó que el amor es comprensión y que el entendimiento es la forma más alta de piedad. El universo, decía, no premia ni castiga, simplemente es. Y dentro de ese ser infinito, cada pensamiento verdadero es una oración que trasciende las fronteras del tiempo. Por eso, aunque los siglos intenten cubrirlo con polvo o reinterpretarlo para volverlo inofensivo, su verdad sigue intacta. La Biblia, como señaló, está incompleta, no porque falten páginas, sino porque faltan mentes dispuestas a leerla de nuevo. Todo texto sagrado vive o muere según la intensidad de quien lo interpreta, y mientras haya quien lo lea con los ojos del alma y la razón, el libro nunca estará cerrado. Spinoza lo sabía, y por eso no escribió para un siglo, sino para todos los que nacieran con hambre de claridad. Así termina, o más bien continúa, la historia de un hombre que convirtió la herejía en una forma de esperanza. Su vida fue breve, pero su pensamiento es interminable, como el Dios que imaginó sin templos ni límites. Y el narrador, al retirarse lentamente de esta historia, deja tras de sí una pregunta que no se apaga. ¿Cuánto tiempo más podrá la humanidad sostener sus certezas sin que colapsen bajo el peso de su propio miedo? Tal vez no falta mucho, porque la verdad, cuando se la entierra, germina. El narrador no concluye, porque comprender a Spinoza es aceptar que no hay conclusiones en el infinito. Todo lo que termina, continúa bajo otra forma. Así ocurre con la verdad. Cada intento de destruirla la convierte en semilla, y cada silencio impuesto se transforma en resonancia futura. Cuando los hombres se cansan de las mentiras, las ideas que fueron proscritas reaparecen como auroras inevitables. Así renace Spinoza en cada siglo,
que se atreve a mirar el abismo sin pedir permiso a los sacerdotes ni a los gobiernos. Siglos después de su muerte, su nombre sigue recorriendo las bibliotecas prohibidas del alma. Su filosofía ya no escandaliza como antes, pero aún incomoda, porque si se aplica con rigor, destruye las estructuras sobre las que descansa el poder moderno. La explotación del miedo, el comercio de la fe, la retórica de la salvación. Los nuevos templos son digitales. Las nuevas indulgencias se llaman likes. Las nuevas confesiones ocurren frente a pantallas luminosas. Pero la lógica es la misma. Hombres que buscan aprobación en lugar de comprensión. ¿No es este culto a la imagen el reflejo más sofisticado de la superstición? No seguimos adorando ídolos, solo que ahora hechos de datos. El espíritu espinociano se asoma en esos detalles invisibles, en la resistencia callada de quien duda, en la pregunta de un estudiante que ya no acepta autoridades infalibles, en el silencio meditativo del que mira el cielo e intuye que todo está conectado. Allí vive la sustancia única y allí continúa la revolución. La filosofía nunca se extingue del todo, simplemente cambia de lenguaje para seguir respirando. Quien escucha esta historia comparte una herencia que no pertenece a ningún templo. Spinoza no ofrece consuelo, ofrece lucidez, y la lucidez no promete confort, promete dignidad. Porque vivir en la verdad, aunque duela, es la única forma de vivir en plena libertad. ¿Cuántos siglos más preferirá la humanidad la comodidad de la ilusión al vértigo de la verdad? Quizá la respuesta esté en ese pequeño instante en que cada persona, sola frente al universo, decide pensar o repetir. Pensar es crear, repetir es morir. Por eso, compartir este relato no es un gesto banal. Es extender la cadena invisible de quienes no se resignan al silencio. Si estas palabras llegan a ti, donde quiera que estés, en Buenos Aires, en Bogotá, en Lisboa, en Ciudad de México, en Madrid o en cualquier rincón donde la conciencia respire, escribe en los comentarios desde qué país y ciudad las escuchas y qué hora marca tu reloj. Este simple acto convierte a cada oyente en testimonio vivo de la sustancia que Spinoza intuía. Compartir esta historia con alguien querido es dejar una chispa de pensamiento y bendición en otro corazón. Y quizá, sin saberlo, también cumplir el deseo más profundo de la razón, ser comprendida. Spinoza seguirá vivo mientras haya mentes que prefieran entender antes que temer. La eternidad, escribió, no es la duración infinita de las cosas, sino su presencia eterna en el orden de la existencia. De algún modo, estamos ya dentro de ese orden, participando de la misma sustancia que pensó, soñó y sufrió en aquel hombre. La verdad que buscó no era un monumento, sino un estado de transparencia. Cuando la mente entiende, cesa el sufrimiento, porque deja de oponerse al universo. Esa es su salvación. No un Edén prometido, sino la serenidad de quien comprende que todo ya está completo. Y así, cuando el siglo se apague y las voces humanas callen por un momento, quedará flotando la misma pregunta que inició esta historia. ¿Qué ocurre cuando los hombres descubren que su Dios no habla, sino que respira en la naturaleza misma? Tal vez entonces el silencio final sea, una vez más, el principio. El silencio no es vacío, es la respiración secreta de la verdad cuando el ruido de los hombres se detiene. En ese silencio sigue hablando Spinoza, aunque su voz no sea audible sino pensada. Cada idea suya es una semilla que germina en las grietas del tiempo, entre ruinas y algoritmos, entre rezos y discursos. El narrador sabe que cada siglo fabrica sus verdugos y sus filósofos. Pero hay una diferencia esencial. Los verdugos ignoran que son pasajeros, mientras que los filósofos saben que su tarea pertenece a la eternidad. Spinoza fue de esos que entendieron que el tiempo no destruye, solo transforma. El poder cambia de rostro,
pero su sustancia permanece, siempre busca una justificación moral, una nueva teología que legitime su autoridad. En la Edad Media, esa teología hablaba en latín. Ahora lo hace en estadísticas y discursos de eficiencia, pero detrás de los datos se esconde la misma sed de dominio. ¿Qué otra cosa es el control sino un intento de reemplazar al Dios que todo contiene? Spinoza lo intuía. Cuando el hombre imita al Creador, cae en la tentación de sustituirlo. Por eso sus advertencias siguen vivas, aunque ya nadie las cite. El peligro no está en rechazar a Dios, sino en querer ocupar su lugar. La sustancia infinita que él describió no fue una metáfora, sino una ontología de la humildad. Reconocer que todo depende de esa sustancia única implica aceptar que ninguna mente es soberana. El yo absoluto, tan exaltado hoy, es solo una ilusión más entre millones de variaciones del mismo ser. Toda arrogancia nace del olvido de la totalidad. ¿Por qué el hombre moderno, rodeado de conocimiento, siente más vacío que nunca? Tal vez porque sabe mucho sobre las partes y nada sobre el todo. Si Spinoza pudiese hablar al siglo XXI, sus palabras serían probablemente las mismas que entonces. No temáis pensar, pero las pronunciaría con compasión, no con condena. Vería en las luces de nuestras ciudades el mismo fuego que ardía en las hogueras del fanatismo, fuego que ilumina y destruye. Comprendería que la nueva religión no tiene nombre, pero sí ritos, la velocidad, el consumo, la distracción. Y sin embargo, tras esa marea de estímulos, late todavía la vieja sed de significado. Ninguna pantalla podrá apagarla, porque pertenece a la naturaleza misma del alma. El narrador recuerda entonces aquella frase suya: la mente humana es parte del entendimiento infinito de Dios. No hay distancia entre ambos, solo grados de claridad. De ahí su ética, que no es moral en el sentido común de la palabra, sino liberación del miedo. Donde no hay miedo, no hay pecado. Donde hay comprensión, hay amor. Esa fórmula, tan simple que parece inocente, encierra la revolución más profunda que un hombre haya propuesto. Sustituir el temor por la comprensión equivale a demoler siglos de teología basada en la culpa. El amor intelectual a Dios, que describía Spinoza, no exige templos, ni confesores, ni juramentos, solo lucidez. Pero la lucidez tiene un precio, y ese precio es la soledad. Pocos pueden sostenerse sin las muletas del dogma. Por eso la mayoría prefiere permanecer en la penumbra confortable de las certezas heredadas. La verdad, decía, no se impone, se ofrece. Quien no la busca jamás la verá, por más que la tenga delante. ¿Será por eso que la humanidad insiste en repetir los mismos errores? ¿Por qué los que claman por libertad temen tanto a las consecuencias de pensar libremente? Quizá porque intuyen que una mente despierta ya no puede obedecer a nada que no sea su propia comprensión. Y sin embargo, incluso el error tiene su lugar en la sustancia. Nada se opone realmente a la verdad, porque hasta la mentira forma parte del orden eterno. Esta visión, que tanto escandalizó a sus contemporáneos, es también una fuente de paz. En el universo de Spinoza, nada está fuera de Dios, ni siquiera la ignorancia. El mal no es una sustancia, sino una perspectiva. Lo que llamamos mal es solo una parte del todo vista desde la limitación del individuo. Comprender esto no resta humanidad, la ennoblece. Es entender que la tragedia y la dicha son hilos de la misma trama. ¿No sería ese el verdadero sentido de la fe? Confiar en que incluso lo que no entendemos tiene lugar en el orden perfecto de la sustancia. El hombre que tallaba lentes sabía que cada fragmento de vidrio podía revelar un universo. De igual modo, cada pensamiento humano es una lente, distorsiona o revela según su pureza. Cuando la mente se libera del egoísmo, el vidrio se limpia, y entonces la luz pasa sin obstáculo. Tal vez eso sea la iluminación, no un milagro, sino un acto de transparencia.
El narrador mira el horizonte y piensa que el mensaje de Spinoza no ha sido enterrado, solo disimulado. Está en las escuelas donde se enseña a razonar, en los debates donde se prefiere la evidencia a la fe ciega, en la sonrisa tranquila de quien acepta el misterio sin miedo. No hace falta pronunciar su nombre para vivir su pensamiento. Basta con mirar el mundo sin pedirle más de lo que ya es. Y aún así, incluso esa serenidad puede ser subversiva. Porque quien no necesita mentiras ya no puede ser dominado. Por eso su filosofía sigue siendo peligrosa. Convierte al individuo en su propio templo. En lugar de rezar, comprende. En lugar de suplicar, contempla. En lugar de esperar, actúa según la necesidad que el entendimiento revela. Así nace la libertad que no depende de decretos ni promesas. Quizá algún día la humanidad complete su Biblia, no añadiendo libros olvidados, sino eliminando el miedo que la atraviesa. Ese será el momento en que la religión y la filosofía serán una sola cosa: el amor a la verdad. Hasta entonces, Spinoza seguirá esperando dentro de cada mente que se atreva a pensar sin permiso. El narrador se aleja, pero su voz se disuelve sin perderse, como una llama que no necesita combustible porque arde desde dentro. Nada ocurre fuera del orden eterno, dice. Toda verdad resucita. Y en algún rincón del mundo alguien, esta misma noche, abrirá un libro viejo o escuchará un pensamiento nuevo y sentirá la misma chispa, la certeza de que pensar también es una forma de rezar. A través de los siglos, el eco de ese pensamiento continúa desprendiendo una luz tenue y persistente. No es la luz cegadora de las revelaciones religiosas, ni la llama de las pasiones humanas. Es más bien el resplandor de una verdad que no necesita testigos, porque su testigo es la realidad misma. La razón, cuando alcanza su madurez, ya no combate a la fe, la incluye, la redime. La fe, cuando se purifica, ya no combate a la razón, se vuelve contemplación serena. En ese punto de equilibrio, donde toda contradicción se disuelve, Spinoza se instala como presencia permanente, como si el propio universo pensara a través de él. Quizá el futuro de la humanidad consista en aprender por fin a escuchar lo que él ya había comprendido. Que todo lo que existe es necesario, pero esa necesidad no aplasta, libera, porque comprender la necesidad es entender que nada carece de sentido y que incluso el error, la violencia y la angustia son expresiones parciales de una totalidad que los trasciende. La comprensión suplanta al juicio y el perdón se vuelve innecesario porque no hay culpa donde hay conocimiento. Sin embargo, el hombre moderno aún no ha alcanzado ese grado de clarividencia. Sigue preso del lenguaje del castigo, del mérito y del arrepentimiento. Las iglesias cambiaron su arquitectura, pero no su espíritu. Los sistemas políticos prometen redenciones seculares basadas en la misma estructura de salvación. El Redentor ya no cuelga en una cruz, ahora sonríe desde una pantalla. Y cada promesa de redención trae consigo un nuevo tipo de servidumbre. Spinoza lo habría mirado con ternura tras su ironía habitual. ¿No es siempre el miedo a la libertad el que alimenta todos los dogmas? De todas las herejías que se le atribuyeron, la más temida fue la idea de que el hombre puede salvarse a sí mismo mediante la comprensión. El que comprende su pasión, escribió alguna vez, la domina. Y en esa frase se esconde una revolución silenciosa, porque quien no necesita intermediarios para reconciliarse con su destino se vuelve invulnerable, no por arrogancia, sino por serenidad. La libertad spinociana tiene poco de romántico, no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que la razón muestra como necesario. En esa aceptación lúcida hay más fuerza que en 1000 gestos de rebelión. El narrador observa a los siglos cruzarse unos sobre otros y comprende que la tarea de pensar nunca se termina.
Cada época cree haber vencido la superstición de la anterior, pero siempre construye la suya. Sin embargo, la corriente subterránea del pensamiento libre persiste. Surge en cada generación un individuo que, sin saberlo, prolonga la línea de Spinoza. Y aunque cambien las lenguas, las tecnologías y los símbolos, la intuición de fondo permanece. Lo divino no está fuera, está en todo. Quizá el lector de hoy, al escuchar estas palabras, sienta un eco interior, como si reconociera algo suyo en la calma del filósofo. No se trata de erudición ni de memoria histórica, sino de un presentimiento, el de una verdad antigua que lleva viviendo en el alma humana desde antes de los templos. Esa verdad no pertenece a ningún credo, pero los contiene a todos. No contradice la ciencia, la inspira. No niega a Dios, lo universaliza. El narrador vuelve entonces su voz hacia ti, que en este mismo instante respiras en otro rincón del mundo. ¿En qué lugar del planeta escuchas este relato? ¿Qué hora es allí? Escribe en los comentarios la ciudad y el país desde donde meditas estas palabras. Y si este mensaje te ha tocado, compártelo con un amigo al que deseas claridad, esperanza y bendición en su familia. Porque toda verdad compartida multiplica su luz. La filosofía, al final, también es una forma de oración colectiva, una cadena invisible de espíritus que se reconocen en la búsqueda. Ignorado en su tiempo, Spinoza ahora es comprendido sin ser completamente entendido. Su pensamiento no exige devoción, sino valentía, no ofrece promesas, pero sí verdad. Y ese intercambio tan simple y tan exigente asusta todavía, pero el miedo, como él mismo mostró, no es más que la ignorancia de las causas que nos gobiernan. Comprender esas causas es disolver las cadenas. Y cuando el alma se libera del miedo, ya no adora ni odia, ama. El narrador deja fluir un último pensamiento, como un río que desemboca en el océano sin saberlo. La verdad no se defiende, se manifiesta. Durante siglos, los hombres intentaron enterrarla de Spinoza. Lo llamaron demonio, ateo, blasfemo, pero cada palabra suya sigue respirando en las universidades, en las mentes inquietas, en quienes buscan sin bajar la cabeza. El tiempo que destruye imperios y borra monumentos ha tenido con él un gesto de justicia, lo convirtió en esencia. Y así, cuando el sol del pensamiento vuelva a salir tras nuestras oscuridades modernas, será imposible no reconocer en su luz la silueta tranquila de aquel hombre que tallaba lentes para mirar más claro. Su obra ya no pertenece al pasado, sino al futuro de quienes aún no han nacido, porque la verdad, cuando duerme, no muere, sueña, y en el sueño de Dios, que es el sueño del universo, sigue viva la mente de Spinoza, enseñando en silencio que comprender es amar. El mundo gira, y sin embargo, parece que nada cambia en el fondo. Desde las batallas medievales hasta las tormentas digitales, desde las inquisiciones hasta los algoritmos que miden la fe en datos, el drama humano sigue siendo el mismo. La búsqueda de sentido frente a un universo indiferente. Spinoza lo entendió mucho antes de que existiera la palabra modernidad. Comprendió que la salvación no debía buscarse fuera, sino dentro, que el paraíso no era un lugar, sino un estado de comprensión. ¡Qué ironía! Tantos siglos construyendo templos hacia el cielo, mientras la puerta del infinito estaba en la mente de cada hombre. El narrador contempla esa paradoja y sonríe con una melancolía lúcida. El verdadero conflicto nunca fue entre ciencia y religión, entre fe y razón, sino entre miedo y conocimiento. Todo lo demás ha sido teatro para distraer al espíritu. ¿De qué sirve descubrir las leyes del cosmos si el alma sigue prisionera de sus supersticiones más antiguas? La ciencia sin comprensión interior solo multiplica el poder del miedo, y sin embargo, en ese mismo miedo está la chispa que puede despertar la conciencia. Cuando la humanidad se asombra, comienza a comprender.
Spinoza apostó toda su vida a esa chispa. Murió pobre, desconocido, rodeado apenas de unos pocos manuscritos y la paz que concede la mente reconciliada consigo misma. No dejó discípulos organizados, ni iglesia, ni escuela. Su herencia era invisible, pero indestructible. Hoy, cada vez que alguien elige pensar por amor a la verdad, esa herencia renace, porque la verdad no necesita templos, solo oyentes honestos. ¿Y qué es entonces la inmortalidad? Para Spinoza, no era prolongar infinitamente la duración del alma, sino permanecer en el orden eterno del pensamiento divino. Cuando una mente comprende algo verdaderamente, ese acto de comprensión queda suspendido para siempre en el entendimiento infinito de Dios. Nada se pierde de aquello que se conoce con claridad. De algún modo todos participamos ya de la eternidad en los breves instantes en que comprendemos. La conciencia se abre, la división entre el yo y el mundo se disuelve, y el hombre ve, aunque sea por un segundo, la totalidad. Quizá eso explique por qué el pensamiento de Spinoza sigue conmoviendo incluso a quienes no lo entienden del todo, porque su filosofía no es solo teoría, es un espejo. Obliga al alma a mirarse sin adornos, a aceptar que la divinidad no está hecha de palabras, sino de existencia, a reconocer que el juicio, la culpa y el castigo son invenciones humanas para sostener estructuras que temen derrumbarse. Spinoza les mostró que el amor, en su forma más elevada, no juzga, comprende, y que comprender es la manera más alta de amar. El narrador tal vez se repita, pero no importa. La verdad repite sus gestos porque el hombre la olvida con obstinación. Una y otra vez, las generaciones construyen sus dioses a imagen del miedo, y una y otra vez, el pensamiento libre los derriba. Quizá ese ciclo sea la historia misma de la humanidad, el intento incesante de transformar el pánico en sabiduría. Y en cada etapa de ese intento, Spinoza aparece como una presencia silenciosa, una advertencia y una promesa. El aire del siglo XXI todavía lleva ecos de himnos antiguos. En las catedrales y en los laboratorios, en las pantallas y en los desiertos, late el mismo deseo: saber por qué existimos. Las respuestas cambian, pero la pregunta permanece. Spinoza no dio una respuesta cerrada. Nos dio un método: mirar sin miedo, razonar sin odio, entender antes de juzgar. Si el mundo siguiera ese método, quizá la historia sería menos cruel. Pero incluso si no lo hace, el método sigue ahí, inmutable, esperando a todo espíritu dispuesto a usarlo. El narrador siente que el círculo se cierra. Todo lo que comenzó con una pregunta regresa ahora a otra, más profunda. ¿Qué pasaría si un día entendiéramos que no hay nada fuera de Dios, ni dentro de nosotros, que no sea parte del mismo todo? Tal vez entonces la humanidad descansaría de su propio tormento. Tal vez ese día las religiones no se derrumbarían, sino que se volverían transparentes como el cristal que Spinoza tallaba, dejando pasar la luz sin deformarla. Hasta que ese día llegue, las palabras seguirán viajando. El pensamiento de Spinoza seguirá cruzando océanos, idiomas, instituciones, sistemas. No busca conversos, busca resonancias. No pide creyentes, pide mentes despiertas. No ofrece milagros, ofrece comprensión, y eso basta para que siga vivo. Porque mientras exista una sola conciencia que se atreva a conocer en lugar de temer, la verdad nunca podrá ser enterrada. En cada generación renacerá alguien, quizá tú, quizá alguien que aún no ha nacido, que escuche en el silencio la misma certeza que movió al filósofo, que todo cuanto es en Dios, y que comprenderlo es la única forma digna de adorarlo. Entonces el narrador, que ya no sabe si es un hombre o una idea que sueña, deja que el silencio se transforme en respiración. Cada palabra pronunciada hasta ahora se diluye en un susurro que no pertenece al tiempo. No hay principio ni final, porque todo final es una forma de comienzo.
Spinoza entendió eso mejor que nadie. Las conclusiones son solo descansos en el movimiento eterno de la comprensión. El aire asentado sobre siglos de dogmas comienza a moverse con una lentitud nueva, como si el soplo de la razón, esa brisa que ningún concilio puede excomulgar, despertara otra vez. Tal vez el pensamiento no muera nunca, solo muta, esperando otro cuerpo para renacer. Así sucede con la verdad. Se encarna en cada época bajo nuevas máscaras, y el deber del pensador es reconocerla detrás de los disfraces. Spinoza la reconoció cuando nadie quería verla, y por eso su destino fue el de los que nacen antes de su tiempo. Pero si el universo es eterno, ningún adelantado muere del todo, simplemente se funde con la sustancia que siempre fue su hogar. El narrador contempla al hombre que tallaba cristales como si aún trabajara en silencio, con las manos cubiertas de polvo luminoso. Cada golpe al vidrio era una metáfora del pensamiento que atraviesa la oscuridad. Cada trozo roto, un dogma que se desvanece. El sonido del esmeril es también el sonido del alma que se pule. Spinoza no buscaba claridad para dominar, sino para comprender. Y comprender, en su filosofía, es participar del mismo acto creador. Quizá eso sea lo más inaudito de su enseñanza, que entender no es observar desde fuera, sino formar parte del entendimiento total que sostiene al cosmos. Entonces, la voz del narrador desciende como un eco sobre la multitud invisible de quienes escuchan. Tal vez algunos creyentes recelen, tal vez otros lo tomen por poesía. Poco importa. Lo esencial es que la semilla del pensamiento se active en quien la escuche, que alguien en cualquier país, a cualquier hora, en Buenos Aires o Lisboa, en Quito o en París, sienta que esta historia le pertenece, que escriba su nombre, su ciudad, su hora y deje constancia de haber compartido este instante, porque si la sustancia es una, toda conciencia es un reflejo suyo. Y compartir una chispa de comprensión con otro ser es devolverle a Dios su propio resplandor. ¿Dónde está hoy el Dios de Spinoza? No en los retratos ni en las doctrinas, sino en el pulso de lo real. Está en el temblor de la materia, en la ternura que resiste al odio, en el pensamiento que se niega a rendirse ante la ignorancia. Está en el simple acto de mirar y entender. Por eso ninguna herejía puede destruirlo, ni ninguna ortodoxia puede poseerlo. Dios, en el pensamiento de Spinoza, no cabe en un altar porque lo contiene todo. No se defiende porque nada le amenaza. Y cuando los hombres comprendan esto, sabrán que la verdad no necesita guardianes. La voz del narrador se apaga un poco, como si avanzara hacia el horizonte. Quedan apenas algunas preguntas flotando en su estela. ¿Seguirá la humanidad temiendo más a la luz que a la oscuridad? ¿Podremos algún día reemplazar la obediencia por la comprensión? ¿Entenderemos por fin que la fe no contradice la razón, sino que florece cuando la razón deja de tener miedo? Nada responde, y sin embargo todo contesta en la inmovilidad del universo. En ese silencio que Spinoza amó, el pensamiento sigue vivo, disperso en millones de conciencias, esperando ser recordado. Porque el amor que nace del entendimiento no muere, y quien ha comprendido una vez la unidad de todas las cosas ya no puede desamar al mundo. Así termina, o más bien se disuelve, esta narración como un círculo que se une en sí mismo. La historia de un hombre que, al buscar a Dios, descubrió el rostro de la realidad. La historia de una verdad que, perseguida por el miedo, acabó revelando que era el miedo el que necesitaba redención. Y la historia de un lector, tú, que al escucharla participa de ese mismo milagro, el de pensar con amor. El narrador se aleja sin despedirse. Todo lo dicho queda suspendido en el aire, como una plegaria sin templo, como un pensamiento que no pide nada. Y en ese silencio final algo se comprende. La verdad no se impone, simplemente existe.
Y entonces, cuando el silencio se vuelve tan espeso que parece respirar, el narrador comprende que ya no habla de Spinoza, habla a través de él. El filósofo y la voz se confunden, y lo que queda no es un nombre, sino una conciencia que flota, serena, en el centro mismo del todo. No hay biografía, no hay destino, no hay error ni victoria, solo la vastedad. Una sustancia que lo contiene todo y que a través de cada uno de nosotros sigue intentando conocerse. El universo, visto desde esta comprensión, deja de ser un decorado y se convierte en un cuerpo. Cada átomo, cada pensamiento, cada impulso pertenece a ese cuerpo infinito que algunos llaman Dios. Pero ese nombre ya no basta. Spinoza lo sabía. Por eso, cuando lo excomulgaron, no se defendió. Sabía que expulsarlo del templo era una forma de reconocer lo que su pueblo no se atrevía a admitir, que no hay afuera ni adentro de lo divino. Todo está dentro, incluso quienes lo niegan. El narrador siente un temblor en el aire, como si el universo mismo se estremeciera ante su propio reflejo. Spinoza no fue un profeta en el sentido común de la palabra. Fue un hombre que, mirando la verdad sin intermediarios, comprendió que los milagros no son violaciones del orden natural, sino expresiones de su infinita coherencia. Nada rompe las leyes del cosmos, porque esas leyes son la expresión viva de la divinidad. En el universo de la razón total, el milagro no es excepción, es norma. Solo el ignorante ve fragmentos donde hay totalidad. Entonces, la voz se detiene sobre una última imagen. El filósofo ante su mesa, sosteniendo un trozo de vidrio a la luz. La claridad se refracta, se multiplica, se dispersa en un arco minúsculo que parece contener el origen de todo. En ese gesto, Spinoza resume su destino: buscar en lo pequeño la infinitud que los demás reservan al cielo. Allí, en lo tangible, en lo que brilla solo un instante, descubrió la eternidad. El narrador vuelve su mirada a quienes escuchan, habla ya como quien ofrece una ofrenda. Donde hay comprensión, hay eternidad. Donde hay amor intelectual, no hay muerte. Mientras uno solo de ustedes piense sin miedo, el universo seguirá reconociéndose a sí mismo. Y luego, más suave: así que escríbeme, no con palabras, sino con presencia. Dime desde qué ciudad escuchas esto, qué hora es allí, de qué manera vibra en ti esta verdad. Compártela con quien ames, no como doctrina, sino como bendición, porque cada mente que despierta es una oración cumplida. Nali, el viento invisible de la historia sigue soplando, y la sustancia de Spinoza se mezcla con la del narrador, con la tuya, con la de todos los que alguna vez se detuvieron a pensar sin miedo. Ya no hay fragmentos, ni fronteras, ni nombres. Solo un murmullo eterno, una respiración que abarca todas las lenguas, todas las edades, todo el pensamiento posible. Y mientras el mundo gira, igual que hace 4 siglos, igual que hará dentro de 1000, esa respiración continúa. No se oye, pero se siente. Y quien la siente ya no puede dejar de amarla, porque ha comprendido. Comprender, ese es el último verbo del universo.